Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro servicio informativo aquí en el canal 5 Días, en nuestro espacio que se titula Información y Análisis. Y estamos ya hace varias semanas y estamos llegando ya al día 100 de la cuarentena y hablando con los protagonistas de las informaciones. Entre ellos hoy nos acompaña el viceministro de Culto, el señor Fernando Griffith, para hablar un poco también sobre esta situación en particular y otras aristas de algunos temas que son muy importantes. Viceministro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Juan Pablo. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. Como siempre al inicio hacemos una evaluación de cómo nos toca vivir estos 100 días, 101 días de la cuarentena. En materia educativa hay como una suerte de esperanza. El mes de septiembre es una posibilidad, como también existe la posibilidad de que esto no se dé. ¿Cómo está un poco la evaluación en materia educativa sobre el tema de la cuarentena que estamos viviendo? Bueno, el sistema es un sistema complejo porque Paraguay no es un país pequeño, es un país relativamente grande, sobre todo para la extensión, para la cantidad de habitantes que tenemos. Entonces hay regiones que no han sido afectadas por el virus, hay realidades culturales, institucionales distintas, hay internados en el Chaco, por ejemplo, hay pueblos indígenas que están semi-aislados. Entonces hay un protocolo de vuelta a clases que está siendo validado por reuniones con gremios de estudiantes, de directores, de docentes. Está siendo construido ese protocolo para, así como bien decís, una vez finalizado el invierno, ver si es posible que por lo menos algunos sectores, como por ejemplo los colegios técnicos que requieren hacer prácticas en términos físicos, bueno, esos sean los sectores que vuelvan primero. Pero, y hay que aclarar, siempre bajo el acuerdo parental, ¿verdad? Con una autorización bien delimitada de los padres, ¿verdad? Y eso, por supuesto, va a ir siendo nuestro retorno a las clases en términos físicos, pero va a ser un proceso y va a ser en etapas y va a ser, no va a ser ubicuo, va a ser determinado en grupos. Viceministro, ¿el modelo podría ser lo que se está dando ahora con el sector terciario? Sí, puede ser porque hay que recordar que esa independencia que produce, cuyo, desde luego, objetivo educativo número uno es la independencia a todos los niveles, ¿verdad? Eso produce de que el distanciamiento social pueda ser llevado de manera más responsable. No le podemos pedir a un niño de primero o segundo ciclo que guarde unas normas muy estrictas, porque no lo va a poder hacer. En cambio, los universitarios y los grados con mayor madurez efectivamente pueden pensar en un retorno antes. El ejemplo uruguayo no están monitoreando. Precisamente porque Uruguay ha dado ya tempranamente un retorno en ciertas áreas, a pesar de que Uruguay es mucho más pequeño, pero también la población es menor. Entonces, el modelo uruguayo es un buen modelo para ir observando, y ellos han dado en zonas rurales ya el retorno. Ahora, la situación también de lo que se plantea, y usted que es una voz calificada para poder explicarnos esta consulta, es el tema de las evaluaciones en un año atípico. Este es un año que yo creo que no tiene precedente. ¿Y cómo están ustedes viendo ese panorama? Porque muchos padres plantean de que va a ser un año perdido, de que cualquier elemento de calificación que se pueda dar ante esta situación que se ha tenido que vivir con la pandemia no va a demostrar realmente lo que los chicos han aprendido. No, esa es una percepción, creo que es falsa. Yo, al contrario, yo creo que va a ser un año ganado, porque esta situación nos predispone a nuevos aprendizajes, a nuevos horizontes, a cruzar límites que no estábamos forzados a cruzar como docentes, pero que hoy sí estamos forzados a cruzar. Si ustedes me dan después, más tarde, la oportunidad, les puedo mostrar lo que es un aula virtual, y van a ver que esa experiencia es única, ¿verdad? Y se produce realmente el aprendizaje. Solamente que el docente tiene que gerenciar esa emoción de aula, ¿verdad? Esa curiosidad, esa experiencia que es única. Y eso se puede también hacer en la virtualidad. Ahora, en términos de evaluación, desde luego la evaluación
también virtual es muy poderosa, es muy útil, está muy bien estructurada, hay herramientas que me permiten evaluar rápidamente con distintos instrumentos, ¿verdad? Yo puedo poner una música en un documento, en un examen, puedo poner un video y luego hacer preguntas sobre ese video, puedo tomar un examen oral, como lo hacíamos en la facultad, puedo hacer el famoso multiple choice, así, pero rápido, y yo recibo ya toda la información en línea. Ahora, en términos más pedagógicos, ¿verdad? De lo que la evaluación, el tipo de evaluación que se va a utilizar, lógicamente estamos hablando de que en este momento se están tomando evaluaciones formativas, diagnósticas, pero las que son sumativas, o sea, las que permiten la promoción, esas van a ser acumulativas, o sea, van a ir paso a paso, ¿verdad? Se van a dividir los objetivos en partes más pequeñas y van a ir siendo conseguidos, por así decirlo, en etapas. Entonces no se va a hablar de una evaluación final, como antes hacíamos, ¿verdad? Vos sos más joven, pero en mi época, por ejemplo, venía al colegio un interventor del colegio, del MEC, y se sentaba ahí como un semidios, y ahí nos jugábamos la vida. Eso no va a suceder, pero por otro lado, y para tranquilidad de los padres, ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión sobre ese tema, evaluación, y hubo como 600 personas en línea participando de las opiniones y la voz generalizada de los gremios, de los padres, era flexibilidad. Esa es la palabra que constantemente salía al aire, ¿verdad? Entonces, por supuesto, eso va a ocurrir y hay que tener en cuenta una cosa, no vamos a hacer un flaco favor a la educación si nosotros permitimos la promoción sin el aprendizaje. Eso no va a suceder. Tiene que haber aprendizaje. Y, por supuesto, la flexibilidad nos va a permitir hacer pruebas que son sumativas, pero hacerlas en etapas. Y cuanto más etapas, mejor. Vamos a ir construyendo la calificación una a una, si es posible cada capítulo, si es posible cada capacidad, y entonces vamos a tener una promoción, pero no se va a regalar la promoción. Viceministro, ese último elemento que acaba de plantear es como un titular, no se va a regalar la promoción. La cuestión que me parece importante también analizar con usted es el punto de la conectividad. Sabemos que la realidad de la conectividad no es igual aquí en Central o en Concepción o en algún otro departamento como Cazapá. La posibilidad del acceso a la educación de forma virtual no es la misma en el Paraguay para todos. Eso nos va a crear una desigualdad de clase en algún momento determinado. Si tomamos como inicio este 2020 la pandemia y miramos en 10 años y decimos, tuvimos una situación donde tuvimos que montarnos a la plataforma, pero lastimosamente tenemos paraguayos de segunda, de tercera y de cuarta en materia de formación educativa, viceministro. Bueno, hay que entender que esa brecha existe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Lo que nos tiene que preocupar es si esa brecha se va. El MEC propone la educación a distancia y lo que hay que entender que la educación a distancia, aparte que está prevista en nuestra legislación, ¿verdad? Nuestra ley, nuestra carta orgánica, introduce ese concepto, ¿verdad? En 2 artículos. Me contaron que el padre Montero Tirado es el que tuvo la sabiduría en aquella época de introducir ese concepto, ¿verdad? Y eso nos permite hoy utilizar herramientas que son, porque distancia significa llegar, salir del aula y llegar hasta el alumno, de alguna forma. Puede ser a través de la tecnología, pero también puede ser a través de materiales escritos. Entonces, hay casos, nosotros creemos que son alrededor del 10%, que no tienen la posibilidad de la conectividad de ninguna manera, ni siquiera con un teléfono. Nosotros recibimos datos constantemente porque constantemente estamos enviando encuestas a los docentes, que son los que están monitoreando la situación en territorio, ¿verdad? Y hay también un grupo, esa cantidad de gente quizás dependa de la región, ¿verdad? Evidentemente, pero hay también un grupo que teniendo posibilidad de conectarse no lo quiere hacer. Esa es una decisión que han tomado evidentemente algunos alumnos, algunos padres, ¿verdad? Pero de todos modos el docente y la institución tiene que hacer todo lo posible con todo lo que tiene, ¿verdad? Hoy
Hay 1.700 escuelas conectadas y dentro de poco, con un proyecto del FEI, van a haber 3.000 y pico escuelas conectadas de las aproximadamente 8.000 que hay en el sistema público. Pero también tenemos que tener en cuenta de que el celular tiene una gran penetración en Paraguay, muy alta, alrededor del 92%. Más o menos un 90% de ellos tiene capacidad para interactuar como un smartphone. Entonces, es verdad que hay algunos hogares que no tienen más de un teléfono y el padre que sale a trabajar lleva su teléfono y recién a la noche, cuando vuelve o a la tarde, es que el alumno puede sincronizar su actuación en relación a las clases virtuales. O sea, la maestra dejó la tarea y él recién a la tarde o a la noche es que descarga, hace la tarea, devuelve la tarea. La virtualidad, hay dos modalidades realmente, ¿verdad? Hay tres modalidades, mejor dicho. Una modalidad es a través de una página de acceso a materiales, que se llama aprendizaje.mec.edu.pi. Ahí está todo desarrollado, vos podés descargar cualquier materia, cada día está ahí el plan de clase, exactamente lo que hay que hacer, acompañado de videos educativos, de audio, etc. También esa página nos permite acceder a otros recursos, dependiendo si somos docentes, si somos padres o si somos alumnos. La segunda estrategia es la estrategia de interacción, que es un poco parecida a lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Con audio, con video, porque hay que entender también, Juan Pablo, que el aula virtual no es un espacio solamente de audio y video, es mucho más que eso, es muchísimo más que eso, ¿verdad? Y esa aula virtual es la mejor apuesta a la educación en este momento. Esa aula virtual, el downside que tiene, ¿verdad? Digamos, la pega, como dicen los españoles, que tiene, es que genera costos de Internet. Porque si bien es gratis el acceso, es gratis también para el MEC, pero no es gratis para aquel que se tenga que conectar con un plan de datos. Entonces, en eso se está trabajando, el gobierno está haciendo una propuesta en este momento a las operadoras de celular a ver si podemos disminuir esos costos. Para que tengan una idea, una hora de interacción cuesta más o menos 800 guaraníes si es que no usamos video. Pero si usamos solo audio y el resto, más o menos 800 guaraníes. Si usamos video, ida y vuelta, puede llegar hasta los 2.000 guaraníes. Y es por hora, ¿verdad? Y eso, asumiendo de que podamos tener 2 o 3 horas por día en aula, con interacción más profunda, lógicamente va a generar un costo y hay algunos que no pueden asumir ese costo. Entonces, Para entender eso, viceministro, la idea es que el gobierno pueda tomar esos costos para facilitar justamente la conectividad. Eso es lo que estoy entendiendo. puede ser una alternativa. Una alternativa puede ser, ahí está todo el espectro de alternativas. Puede ser que las operadoras liberen completamente y asuman ellos los costos, lo cual lo veo bastante difícil. Puede ser que el gobierno pague una parte y que la gente pague la otra parte. Puede ser de que las operadoras hagan un descuento. O sea, tenemos todas las opciones abiertas, ¿verdad? Hay un ¿Cómo grupo está, trabajando en eso. cómo están esas tratativas? Y continúan, ya empezaron hace como 3 semanas, pero tienen reuniones periódicas. Ahora, hace unos días se hizo la medición de cuál es la cantidad real de datos que se están, no sé el término técnico, el tráfico, ese es el término. ¿Cuál es el tráfico real utilizando video, utilizando audio, utilizando un smartphone en ambos casos? Utilizando una computadora, o sea, hay que saber datos reales. Entonces, cuando se tenga eso fue ya hace 2 días, por ahí están los resultados. Ahí es que va a haber otra reunión y en esa reunión es que se van a tomar esas decisiones tan importantes. Viceministro, la otra cuestión que me parece también importante hacer una suerte de aclaratoria. ¿Qué pasó con el señor Maturana? Bueno, Humberto y Jimena participaron en un seminario hace 3 días, el martes anterior, un seminario que es parte de el proceso de la presidencia pro tempore de Mercosur. Se nos ocurrió que era una buena idea hacer un seminario con el tema de participación ciudadana. Porque la participación ciudadana es el eje fundamental del proyecto Transformación Educativa, que es un proyecto que pretende instalar una nueva educación en Paraguay basada en
aprendizaje efectivo, con calidad, con inclusión, con equidad, pero eso no se va a poder hacer sin la participación de la gente. Porque por más que la gente, quizás algunos, no tienen opinión calificada sobre esos temas, hay que ir construyendo esa opinión calificada. En vez de excluirles y que queden fuera de la participación, es mejor formar a la gente que escuche distintas miradas, ¿verdad? Por eso es que Maturana vino, ¿verdad? Porque son distintas miradas. Solamente que en ese proceso hubo quizás un malentendido, porque ellos no estaban al tanto de que su presencia ya en los días anteriores había generado una cierta tensión por dichos de él en relación a cuándo empieza la vida, la naturaleza del ser humano, cosas que confrontan con nuestros valores culturales en una amplia mayoría. Entonces, quizás no hubo tacto al introducir esos temas, además esos son temas, por cierto, que deben ser discutidos en una convención constituyente, no necesariamente en un proceso educativo, porque hay artículos de la Constitución que hablan de eso, ¿verdad? Hablan de cómo está constituida la familia, pues, dónde empieza la vida, entonces, y ellos quizás sin saber tocaron esos temas y lo hicieron de una manera así que digamos que chocó. Yo estaba mirando los comentarios en las redes y realmente era terrible todo lo que yo veía. Entonces yo quería aclarar que aquella propuesta que ellos estaban haciendo en ese momento de que todo tenía que ser transformado a través de la cultura, que teníamos que transformar la cultura del Paraguay para tener una nueva educación, me pareció muy fuerte. Yo salía sentado en una postura institucional porque yo entendí en ese momento de que todo el proceso estaba en riesgo, porque este proceso tenemos que llevarlo de una manera muy delicada, Juan Pablo, porque aquí hay miradas distintas y todos somos paraguayos, ¿verdad? Piensan así, los que piensan así, pero tenemos que respetar ese proceso y ser muy delicados con los temas, ¿verdad? Y eso es lo que faltó quizás en la conversación con Maturana, ¿verdad? Yo lamento mucho que mucha gente se haya sentido ofendida, pero yo tuve que sentar una postura, ¿verdad? Pero por otro lado, es más la gente que no se sintió ofendida, y hubo mucho apoyo también, ¿verdad? Por más que a mí realmente lo del apoyo o los ataques tampoco no me tiene que preocupar, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo que creemos que es honestamente lo más correcto, ¿verdad? Y un punto, Viceministro, sí, no, le dejo terminar, me decía, ¿y el punto? un punto fundamental es el método científico, ¿verdad? Que es lo que a mí realmente me preocupó, ¿verdad? Ahora, Sí. sobre eso puntualmente, ¿hay una polarización en ese debate, justamente? Sí. Sí, ¿Por qué? porque tenemos que aprender a dialogar, ¿verdad? Aprender a dialogar. Se sacan ¿Es palabras muy fuera. fuerte, viceministro, es muy fuerte la presión de esos sectores? No, yo no hablaría en esos términos, ¿verdad? Yo creo que no es la presión de esos sectores, sino son las opiniones muy polarizadas, ¿verdad? Que utilizan argumentos ya. Solamente una persona que no ha tenido un buen proceso educativo puede creer, ¿verdad? Pero estamos todos en ese proceso, ¿verdad? Si nosotros vemos las pruebas PISA y dicen que apenas el 10% de los paraguayos pueden comprender o pueden alcanzar las capacidades básicas en ciertas habilidades, como por ejemplo en la lectura comprensiva, ¿verdad? Que nos hace pensar que no somos nosotros mismos los que estamos bajo esos parámetros, ¿verdad? Entonces, en las redes sociales, ¿verdad? Y me hace a los dichos de Humberto Eco muchas veces sobre las redes sociales y las personas interactuando, hay mucha violencia, ¿verdad? Entonces, esos argumentos ad hominem, ¿verdad? Que son tan destructivos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué usar ad hominem porque tengo una opinión distinta, ¿verdad? Esas falacias, esos sesgos cognitivos, ¿verdad? Vivimos en un mar de subjetividad demasiado grande y de violencia en relación a las opiniones ajenas. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Por eso es que hay que recurrir al método científico. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que Juan Pablo opina A y Fernando opina B. Genial, perfecto. ¿Dónde vamos a ir a encontrar acuerdos? ¿En la filosofía? No lo creo, a pesar del valor de la filosofía en este proceso. El acuerdo básico que vamos a encontrar es algo que a ambos nos satisface. Y eso es todo científico.
porque seguramente habrás viajado en avión alguna vez, ¿verdad? Y si te subiste alguna vez a un avión es porque confías en el método científico. Sabes que no se va a caer porque las veces que se cae un avión se utiliza el método científico para que vos puedas viajar seguro en un avión, a 12 kilómetros de altura, a 53 grados bajo cero y a 1000 kilómetros por hora viajando y comiendo o durmiendo ahí adentro. Ese acuerdo hace que vos y yo vayamos al médico cuando estamos enfermos. Esos son acuerdos. Entonces, luego vamos a construir, evidentemente, utilizando las ciencias sociales, la historia, la filosofía, vamos a construir la visión de país que queremos. El ciudadano. ¿Por qué cuesta tanto ese debate? Y me parece Por la interesante madurez, Juan elaborar. Pablo. Es Madurez. una madurez. Es madurez. El cerebro tiene que madurar. Y porque por el momento, por ejemplo, vamos a suponer que vos, ahí veo que tenés muchos libros ahí atrás. Vos podés leer todos esos libros y podés incorporar esa información y la podés recordar, pero eso no te hace una persona educada. Una persona educada te hace si vos podés tener tu pensamiento propio, que vos puedas analizar críticamente lo que está ahí atrás, que puedas saber, que puedas descubrir el mundo por vos mismo. Entonces, si no, vas a ser simplemente una fábrica, vas a ser un depósito de información, no una fábrica de conocimiento. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, si vos una fábrica de conocimiento, si vos no tenés la capacidad de analizar básicamente la información para conocer su veracidad, su oportunidad, entonces el proceso educativo que tuviste no fue eficiente en construir una educación que te pueda dar independencia cognitiva, independencia intelectual. Y luego está mucho más complejo que eso, porque tenés que hablar en términos de independencia afectiva, independencia emocional. O sea, es el camino a esa independencia, la educación. Y eso Ministro, como sociedad. no, me parece interesante y esta charla va a quedar corta para seguir analizando todos estos temas, pero para entender eso último que usted acaba de plantear, solamente el 10% de la población tiene esa capacidad. Bueno, yo no quiero que se quite de contexto por ahí si alguien está escuchando. Yo lo que digo, lo que cité son las pruebas PISA, ¿verdad? Ajá. Y las TERCE y SNEPE y todo lo demás está diciendo de que dependiendo de la disciplina, hay muchas carencias en nuestro sistema. O sea, estamos teniendo niños y adolescentes que no están comprendiendo en su gran mayoría lo que leen, que no pueden efectuar operaciones matemáticas básicas, la mayoría de ellos, ¿verdad? Y mi comentario fue, ¿qué nos hace pensar que nosotros, que hemos salido de ese sistema educativo, somos mejores que ellos? ¿Verdad? Yo dudo, porque lo que yo veo en las redes sociales es eso. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer una pregunta básica de ciencia o una pregunta básica de matemáticas, si cuántos de nosotros vamos a poder responder efectivamente, pero estamos hablando de preguntas básicas. ¿Cuántos de nosotros vamos a poder responder eso? Por eso es que yo citaba en esa conversación de que, por ejemplo, a mí me preocupa que esa discapacidad, porque ya es una discapacidad, si sos adulto ya es una discapacidad, si sos niño es una capacidad de desarrollar, pero si sos adulto y ya con tus esquemas, con tu sistema de creencias que no te permite a lo mejor crecer, yo citaba que en el Brasil hay, y literal, 15 millones de personas que creen que la Tierra es plana, ¿verdad? Yo no sé cuántos hay acá, pero estoy seguro que hay, ¿verdad? Cuando que las evidencias dicen por todos lados que eso no es verdad. Hay un estudio en Estados Unidos, y Estados Unidos, que puede no ser el mejor sistema educativo del mundo, pero sí es el país más rico del mundo. Hay 16 millones de norteamericanos que creen que la leche chocolatada sale de las vacas marrones. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Y así eligieron. No, y así tienen un presidente como el que tienen actualmente. Ese ya es un comentario político. Viceministro, por último, ¿la pandemia frenó la transformación educativa? No, para nada. Yo creo que es al contrario, Juan Pablo. Porque este debate donde, a pesar de que una de las víctimas creo que soy yo, ¿verdad? Que por decir lo que pienso, hoy hay un ataque feroz de un sector, ¿verdad? Pero este tipo de cosas ya iniciaron el debate, ¿verdad?
ya se inició. O sea, ¿te acordás hace un mes, 2 meses, como estábamos debatiendo sobre las aulas virtuales, ¿verdad? De que sí, de que no, de que se puede, de que no se puede, ¿verdad? Y entonces el debate ya empezó. Aquello que pensábamos en abrir las mesas temáticas, las mesas técnicas y tener la participación ciudadana para conocer la opinión de ellos, ya está sucediendo. Entonces no es que está parada la transformación ya empezó, solamente que después, ahora estamos en la etapa diagnóstica, ese es el trabajo en este momento. Pero cuando, el proyecto está tomando algunas decisiones para poder continuar y poder terminar dentro de este periodo presidencial con la transformación educativa. Nuestro plan era terminar en diciembre a través de un pacto. Eso no va a ser ya posible, pero tenemos todo el año que viene y ojalá que podamos llegar a blindar a las decisiones que tomamos de los péndulos de la política que son tan dañinos. Por último, en 30 segundos le voy a agradecer. ¿Dónde está la luz al final del túnel en materia educativa? Eso me hace acordar a un comentario que, bueno, yo antes era muy pesimista, ¿verdad? Muy pesimista hace unos años. Y de que el optimismo no es una cosa romántica que los seres humanos debemos tener, sino es una necesidad vital, ¿verdad? Nuestro diseño es ser optimista y ser un poco subjetivo en relación al futuro, ¿verdad? Tener fe en que las cosas positivas van a suceder, ¿verdad? Hay una biología detrás, por cierto. Y esa luz al final del túnel, yo la tomaba como el tren que estaba entrando al túnel. Imagínate, o sea, viendo de esa forma, yo veía la catástrofe en la luz, ¿verdad? Y la luz en realidad era salir a un lugar donde todos podemos opinar con responsabilidad y con respeto. Esas son las dos bases de la educación. La base de la educación es el respeto. Yo entiendo que el conocimiento es importante, pero en mi opinión, y si algún día podemos hablar de eso, Juan Pablo, más en detalle, ¿verdad? Yo opino personalmente que el conocimiento es más o menos un 8% del objetivo educativo. Porque la educación consiste en que vos quieras educarte, que se encienda algo en vos, que te permita ser curioso, que te permita querer saber, ¿verdad? Pero si estás aburrido, si no hay emociones, si no hay objetivos, si la persona que tenés enfrente no ama lo que hace, no te va a inspirar, no vas a sentir esa experiencia que nunca vas a olvidar. Y a eso tenemos que ir. No se trata de conocer, se trata de entender, se trata de tener la capacidad de ser también, de ser. Ahí está la educación, en el ser, no en el conocer. Y nosotros, claro, en los papeles ya figuraba eso en los 90, en la reforma, pero ahora, en la quinta reforma, nosotros queremos que esos papeles sean la vivencia del docente, que nosotros podamos vivir esa experiencia educativa significativa realmente, ¿verdad? Haciendo del aula un lugar donde las cosas sucedan realmente, ¿verdad? Donde tengamos experiencias inolvidables. Y eso no va a suceder si no miramos en primer lugar a nuestros docentes. Te doy un ejemplo. Esta mañana estaba reflexionando porque leí que, o sea, me contaron hoy, Enrique Vargas Peña me contó que una forma de descalificarme era decir que yo fui maestro, ¿verdad? O maestro de Sol Cartes, mejor dicho, ¿verdad? Esa era la descalificación, ¿verdad? Y yo después me puse a pensar que quiere decir que ser maestro es una deshonra en Paraguay. No es bueno, es mejor ser no sé qué cosa, pero no ser maestro. Cuando que el ser maestro es un honor, ¿verdad? Yo de hecho elegí ser maestro. Cerré mi laboratorio para poder ser maestro. Y eso me costó económicamente. Y esa pasión está mal vista, ¿verdad? Porque no se comprende. No es porque sean malas personas, es que no se comprende, Juan Pablo. No se comprende esa pasión. Recuerdo una vez, y lamento poner algo personal acá, ¿verdad? Pero recuerdo una vez que cuando estaba en el cargo de ministro de Cultura, le negué un pasaje a Europa a un artista que
¿cierto? No podía justificar el motivo y a mí me hacía ruido que con fondos públicos hagamos eso, ¿verdad? Me hacía ruido porque no comprendía bien la situación en ese momento de bajo qué concepto el Estado paraguayo tenía que financiar a una persona en particular sin un concurso. Entonces, me pareció que no era correcto en ese momento, no conocía bien los detalles. Y me acuerdo que le dije, no podés, no te puedo dar porque ¿cómo voy a justificar esto? Y recuerdo que la maldición que me lanzó es que, ok, y me dijo un montón de cosas, y me dijo, vas a volver al aula. Ya no entendía dos cosas, ¿verdad? Que la silla donde yo estaba sentado no era una silla agradable. Yo prefería 1000 veces más estar en el aula, ¿verdad? Donde yo era feliz, y no en esa silla donde yo tenía que escuchar tanta intolerancia. Entonces ella, su cosmovisión, estar en el aula es una maldición. Y en la mía es una bendición. Viceministro, gracias por su tiempo. Nos ganamos y pedimos disculpas a los compañeros. Nos pasamos unos minutos, pero ojalá tengamos chance de volver a hablar en otra oportunidad. Gracias, viceministro. Con mucho gusto. Hacemos la pausa. Enseguida está el compañero José Estigarribia con la siguiente nota.